Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en el programa y el programa está dedicado básicamente al Estado Amazonas, porque los dos invitados tienen que ver con el Estado Amazonas. El primero de ellos, Miguel Rodríguez, quien fue ministro de Ambiente y fue candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en las pasadas elecciones, encabezando la lista por el Estado Amazonas. Fue electo en ese proceso. Él, de acuerdo a lo que nos dijo cuando lo contactamos, no quiere que le digan diputado porque acoge la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Electoral. Y tenemos también como invitado en la segunda parte del programa a Rommel Guzamana, quien es diputado electo por el Estado Amazonas, por la Mesa de la Unidad Democrática, quien sí se asume como parlamentario y fue juramentado recientemente por la Asamblea Nacional. Hubiésemos querido sentarlos juntos, pero bueno, vamos a tenerlos por separado porque cada quien explique su punto de vista. Así que bienvenido, Miguel. Gracias por venir al programa. Y bueno, ¿por qué tú no te consideras diputado si fuiste electo en este proceso? Sí, fíjese, Vladimir, primero gracias por venir. Por invitarnos al programa. Ayer vi que leíste que la gente decía que inviten a Miguel Rodríguez. Hoy es un día histórico para nosotros. Se hizo la bandera hace 210 años, creímos en ese momento, un momento de lucha, un momento que nos fortalece mucho. Y qué bueno que sea hoy que estemos en tu programa porque esa lucha por la independencia continúa. Fíjate, nosotros no nos consideramos diputados porque efectivamente respetamos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. No puede ser que un acto írrito, un acto donde se ha demostrado que efectivamente hubo un fraude, pueda entonces legalizar a alguien para ocupar una posición. Ahora, si hubo fraude, ¿cómo es que tú eres diputado? O sea, ¿cómo es que te eligieron diputado a ti si hubo un fraude? Pero, o sea, un fraude que se detecta inmediatamente después del proceso electoral. Porque fíjate, hay algo, por ejemplo, que no se ha dicho nunca y no se le ha dicho a los amazonenses, a quien saludamos desde acá y a toda la República. Fíjate, Vladimir, se habla de un procedimiento ilícito, amoral, pero nadie ha dicho, por ejemplo, y ayer en tu programa nadie de los invitados dijo cuál fue la diferencia en votos, que es muy importante porque a lo mejor la gente está pensando que es que a nosotros nos dieron allí una paliza, que nos ganaron abiertamente, cosa que no es verdad. La diferencia redondea el 3% y efectivamente cuál fue su desesperación para cometer lo que finalmente se hizo. Porque ayer también dijo el gobernador en tu programa, Vladimir, que es que eso era tradición en Amazonas. Lo dijo aquí delante de usted, es decir, que tenemos una prueba más. Es una tradición que en Amazonas siempre se impugnan en las elecciones, que él luego se hace gobernador producto de una impugnación a Acción Democrática, Bernabé. Es decir, que reconocen que ha habido actos, ¿verdad?, que no se corresponden con la moral y la transparencia electoral que debe existir en un proceso. Entonces, una diferencia que no llega ni al 3%, Vladimir, que los desesperó al final, que los hizo coaccionar, que los hizo pagar, que los hizo actuar indebidamente, por supuesto que tiene que ser revisada y quedó público y notoriamente. Y el pueblo de Amazonas lo reconoce, por cierto, Vladimir, no lo estoy diciendo yo. Ahora, fíjate, Miguel, tengo entendido por lo que decía ayer el propio gobernador o lo decía el diputado Pirela, que la denuncia sobre presunta irregularidad se presentó en unas mesas de un circuito determinado, ¿no? Impactó un circuito. ¿Por qué entonces la decisión tendría que anular todas las elecciones? En varias mesas, porque se presume que la actuación fue igual en todas. Efectivamente, ¿quién dice que la compra de votos no fue en todas las mesas y que la actuación no fue la misma? Por cierto, fíjate cómo denigran de la persona que le ponen a comprar los votos. No, es un simple obrero ahora. O sea, es decir, que lo que importa es el cargo. No importa que quien haya hecho el trabajo sea un obrero, sea el que sea. Y mira, actuaron al margen de la ley. Actuaron para empañar un proceso que pudieron haber ganado ellos, pero que pudimos haber ganado nosotros y que hoy le queda la duda al pueblo amazonense de quién fue efectivamente el ganador por la mínima diferencia que allí se estableció. Y fíjate que además es mentira, en una mesa que se impugnaron sí ganamos, pero en otras no. O sea, no es verdad que todas las mesas que se impugnaron o la actuación que se impugna en esas mesas haya sido que hayamos ganado en esa mesa. Por ejemplo, en Puente Parhueña no fue así. Así que esa fue la actuación global, esa fue la actuación generalizada de compra, coacción, porque están acostumbrados a eso, Vladimir. Ahora, ¿cuántos votos presumen ustedes que compraron en esas elecciones? Bueno, estamos seguros que compraron el número de votos para tener la pequeña diferencia que nos sacaron, que nos llega, como te digo, al 3%, redondeando unos 1.500 votos. Sí, es la diferencia que tenemos tanto a la lista como al nominal. Ahora, una cosa que es importante, Vladimir, ahí sí actuamos con compra y ahí sí hacemos inversión. Y la pregunta es,
¿qué invertimos en Amazonas? Porque ayer se reclamaba aquí, por ejemplo, que yo soy un importado. Si es verdad, yo soy tocuyano, yo soy larense. Después me fui para Mérida, donde luché en los años 80, donde me hice estudiante y luego profesor. Bueno, luego me vine para acá con el comandante Chávez a Caracas. Y la revolución hoy nos dijo, es Amazonas, y allí estamos. Porque el proyecto no es Miguel Rodríguez, el proyecto es un proyecto, el proyecto chavista, el proyecto en el que nosotros queremos construir una nueva sociedad. Entonces, no tiene nada que ver que yo sea de aquí, que yo sea de allá, y la gente, fíjate, que nos acompañó. Ahora, una cosa, fíjate, Miguel, han transcurrido ya varios meses. Estamos en julio, la impugnación fue en diciembre, ¿no? El 30 de diciembre. El 30 de diciembre, sí, ya sí. han pasado, bueno, más de 6 meses de esa impugnación, ¿verdad? ¿Por qué esa demora? ¿Por qué, digamos, incluso tú mismo como candidato electo estás afectado? Porque no solamente ellos, tú mismo fuiste electo. O sea, el pueblo de Amazonas no tiene representación hoy en día. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia se ha demorado tanto? Tú mismo como interesado en este caso, ¿no estás de acuerdo con que el TCJ ha debido apurar el paso en este caso, en esta situación? Fíjate que la pregunta tuya es interesante por la segunda parte. El pueblo de Amazonas reclama nuestra presencia que no hemos abandonado. Vladimir, solamente en estos 6 meses ya hemos recorrido todos los municipios nuevamente. Sí, pero no tienen voz en la Asamblea Nacional. Pero estamos trabajando, porque a la final la gente, ¿qué es lo que quiere? Que trabajemos. Estos diputados, 2 de ellos, Vladimir, es tercera vez que se eligen. Esta es la tercera elección. Y el año pasado, en el periodo pasado, no asistieron nunca, Vladimir. 85% de inasistencia. Uno de sus diputados, públicamente y notorio, en uno de los programas que más se escucha en Amazonas, dijo que es verdad, que él había estado sin asistir, más del 80% de inasistencia, pero que más corrupto era Diosdado, porque le pagaba el sueldo, los viáticos y la mesada. Imagínate tú el caretablismo que presentan. Entonces, ¿cómo hoy van a decir que lo están haciendo por el pueblo de Amazonas? Aquí hay toda una mentira. Se está utilizando la nobleza de ese pueblo, la nobleza indígena, para meterse en la carrera golpista. Es decir, este es un evento más, colocar las elecciones de Amazonas para seguir diciendo que la Asamblea está en franca confrontación con el pueblo y con este gobierno. ¿Por qué no pensar que se impugnó esta elección en Amazonas para que la Asamblea, la mayoría de la Asamblea no fuera calificada, por ejemplo? Si no hubiésemos Porque han pasado 6 meses y un Tribunal Supremo de Justicia ha dejado 6 meses sin diputados a una región. Mire, ¿no? tenga usted la absoluta seguridad que si no hubiésemos tenido elementos del fraude no lo hubiésemos hecho. Pero son tan evidentes, la gente allí sabe que eso es tan verdad, que efectivamente había que actuar. Obviamente ellos tendrán su otra argumentación, nosotros tenemos la nuestra, pero el pueblo juzga. Yo sí te digo una cosa, Vladimir, ese pueblo no está pensando en estas elecciones. Ese pueblo no está pensando en estos diputados. Ese pueblo hoy tiene problemas que deberían ser resueltos, que son muchos. Algunos de competencia nuestra, es verdad, del gobierno nacional. Pero caramba, ya tenemos un gobierno de más de 16 años. ¿Y dónde está su presencia? ¿Dónde está la resolución de los problemas? ¿Dónde está, por ejemplo, mira algo elemental? 4 años vencida la contratación colectiva de los maestros que ganan menos del sueldo mínimo, por favor. Entonces, yo creo que esto se utiliza como un argumento y lo respetamos, y también respetamos a quienes votaron por ello, pero que no se utilice el argumento político para meterse en la confrontación, y menos que se utilice el noble pueblo amazonense que no está pensando, Vladimir, porque andamos en la calle, andamos en asamblea, no está pensando en esto. ¿Sí nos han dicho qué? ¿Cuándo son las elecciones? Y la respuesta a la que me hiciste en la primera parte de la pregunta, cuando el Tribunal Supremo lo decida, nosotros nos presentaremos a las elecciones como efectivamente deben hacerlo ellos mismos y ellos reconocen. Ahora, también por aquí me dicen con respecto a la compra de votos, dicen que si la entrega de neveras, etcétera, no se considera compra de votos. No sé si se refiere al uso de este tipo de cosas en la campaña electoral, ¿no? Lo estaba leyendo por aquí de una persona que nos escribió. Vladimir, nosotros tenemos programas de asistencia a nuestro pueblo y sobre todo de asistencia a quien más lo necesita. No solamente es el tema de Mi Casa Bien Equipada, ese es un programa nacional. En Amazonas lo hacemos. Somos los únicos que estamos entregándole al pueblo de Amazonas un artefacto eléctrico, por cierto, no en elecciones. No estamos en elecciones, eso hace ya más de 3 meses y lo hicimos como programa nacional, como tenemos otros tipos de programas, es decir, ayudando a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar. Allí hay problemas con la inseguridad, que lo decía el gobernador ayer, es verdad. Hay problemas con el tema de la vialidad, es verdad, nosotros lo reconocemos. Fíjate que si algo tenemos claro es que ese Estado hay que repensarlo, Vladimir. Ya Ali Primera, en sus años, cuando escribió una canción que se llamaba El Esequibo II. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a darle una pausa. Y Carmen Ricón es la que preguntó esto sobre lo de la entrega de neveras, cocina y otros enseres, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer la pausa. Y al retorno, bueno, vamos a continuar con Miguel Rodríguez, dirigente político
en el estado de Amazonas. Él fue electo el pasado 6 de diciembre en Amazonas, pero no se considera diputado por la decisión del TCJ. Dos cositas antes de ir a la pausa. Uno, pueden escribirnos a nuestro hashtag Vladimir a la una. Y dos, la señora Josefina Maita nos manda saludos. Ella es una señora de 82 años que ve siempre el programa y quiere que la saludemos por aquí. Un besito para la señora Maita.